Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Tenga la bondad de ponerse de pie, vamos a leer la palabra. Vamos a leer en Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, verso 27 y 28. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre de campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Ahora vamos al capítulo 26, por favor, versos 34. Vamos a ver esto, interesante. Verso 34. Dice: cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri hitita, y con Basemat, hija de Elón, también hitita, que eran tribus. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Espíritu Santo, por favor, guarda mi boca, cuida mis pensamientos, pon guarda en mi boca y cierra la puerta de mis labios para que no diga nada que pueda ofender a los oyentes, Señor. Ten misericordia de nosotros y gracias por tu bondad, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, siéntese. Uno de los mayores problemas que se ven en las familias, y lo digo con todo respeto, nadie se sienta señalado, pero tal vez este mensaje le pueda llegar a tiempo para poder ver un reflejo de lo que hay aquí en la palabra, de por qué las familias entran en conflicto, entran en situaciones en donde los hijos van a sufrir consecuencias cuando ya estén en edad adulta. Examinando este pasaje, me encontré con un par de perlas que quiero compartirles. Esaú es el primogénito de Isaac, biológicamente hablando, aunque Jacob es el primogénito por nombramiento de Dios. Pero cuando nacen estos muchachos, hay cierto desajuste en los padres, hay cierto desbalance en la forma en que cada uno de los papás, Rebeca e Isaac, manejaron la situación. La Biblia nos enseña que Isaac fue un hombre de campo, le gustaba el campo. Es más, fue el único patriarca espiritual que oró por su esposa para que el Señor le quitara la esterilidad. Ni Abraham ni Jacob lo hicieron con sus respectivas esposas, solo Isaac. Eso quiere decir que Isaac tenía un perfil espiritual muy bueno. Era muy entregado a la palabra de Dios. Era un hombre que amaba a su esposa, oraba por ella, la respetó siempre, nunca tuvo otra mujer como Jacob y como Abraham. Isaac fue un hombre muy fiel, muy recto. Pero también es cierto que amaba mucho el campo. Era un hombre que se dedicaba a la agricultura. En algún momento que hubo hambre en la tierra donde ellos habitaban, Canaán, dice la Biblia que se fue a refugiar a Gerar, o sea, una tribu de los filisteos. Y ahí sembró y cosechó al 100 por 1, tanto que el Señor lo bendijo, tanto que le dijeron: ándate de aquí porque tú eres demasiado próspero para vivir con nosotros. O sea que Isaac fue un hombre que amaba la tierra, la cultivaba. Nunca lo vemos predicando,
pero siempre el hombre le gustaba eso, estar sembrando y cosechando, sembrando y cosechando. Cuando nace Esaú, su primogénito, me vino a la mente lo que me pasó a mí con Dayani, por ejemplo. Cuando nace Esaú, para Isaac fue un milagro que su primer hijo fuera varón. Y como buen padre, lo primero que hace cuando ya tiene edad es comprarle quizá su asadón, un machete, una piocha, y se lo llevaba al campo a trabajar con él. De esa manera, Esaú se fue enamorando también del campo, se fue enamorando del trabajo físico, de manera que Isaac estaba feliz cuando nace su muchacho y tenía quien lo acompañara al campo. Lo fue formando paulatinamente, que fue creciendo, y de esa manera Esaú nace y crece en el mismo ambiente que su papá. En el otro lado de la balanza tenemos a Rebeca, porque Jacob era un muchacho quieto, era un muchacho que le gustaba la lectura, que le gustaba estar al lado de su mamá, y Rebeca aprovecha eso para instruirlo. Por eso dice que Jacob habitaba en tiendas, quiere decir, era hogareño. Jacob era un hombre, no le gustaba mucho el campo, porque su hermano, pues lógicamente, su hermano mayor andaba siempre con el papá. Quizá él, al ver eso, que su mamá no se sintiera sola, que su mamá no se sintiera segregada, abandonada por el hermano y por el papá, que andaban en el campo siempre, él se refugió, él se hizo responsable de cuidar a su mamá. De manera que Rebeca, con el tiempo, empieza a protegerlo, empieza a formarlo, y quiero pensar que Rebeca le leía porciones de la Biblia, de la Torá, y le iba enseñando, le iba mostrando lo que había sucedido en el Génesis, en el Éxodo, porque hasta ese momento pues eso era todo lo que había. Este libro de Génesis se está desarrollando ante sus propios ojos, y sin duda que Rebeca encontró refugio en su hijo, encontró cariño, encontró calor humano, encontró quien la acompañara. En las familias sucede eso muchas veces. Uno de los hijos es callejero, le gusta el trabajo, se va por aquí, anda por allá. El otro es más hogareño, es el sobre quien la mamá se refugia o se apoya. Indudablemente Rebeca encontraba mucho apoyo en su hijo Jacob. Y con el devenir del tiempo, eso fue haciendo una rutina. Cada vez que amanecía un día, lógicamente Isaac llamaba a su hijo mayor, a Esaú, y se iban al campo. Regresaban a las 5 o 6 de la tarde, qué sé yo, pero estoy hablando de acuerdo a nuestra cultura. Regresaban los dos olorosos a tierra, olorosos a campo, a estiércol, porque tenían ganado también. De esa manera Esaú se fue convirtiendo en un hombre de campo, en un hombre cazador. Hay un detalle muy interesante cuando Isaac lo va a bendecir, le dice: mira, anda a cazar una presa y me la cocinas como a mí me gusta. Eso quiere decir que estos dos, Isaac y Esaú, compartían tanto en el campo que cuando llegaba la hora de la comida, era Esaú quien le gustaba cocinar. ¿Se da cuenta cómo se va formando el carácter del hijo? Se fue perfilando como un muchacho de trabajo, de cocina. Por eso cuando Isaac le dice: y hazme un potaje como a mí me gusta, me abre la ventana para pensar que Esaú ya le conocía los gustos culinarios a su papá. En cambio Jacob no. Jacob era con la mamá el asunto. Pero aquí es en donde está el desbalance del que yo quiero enseñarle esta mañana, esta noche, a los padres, para que tengan muchísimo cuidado de no caer
en esta situación de conflicto de intereses y de mala formación de los hijos. Por eso dice el verso 27, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. O sea, era un hombre así. Me llama la atención otro detalle muy interesante cuando Isaac los va a bendecir y dice que Rebeca le dijo a Jacob, mira, ponte la ropa de tu hermano para que tu papá crea que es él el que está llegando con la comida y yo le voy a cocinar y tú se la vas a presentar. Pero hay un detalle muy interesante. Dice, acércate, hijo mío. Le dice Isaac, ¿tú eres Esaú? Sí, le dije, yo soy Esaú. Acércate, quiero palparte. Y lo palpa y dice que la mamá lo había puesto pieles y todo. Ah, es velludo, porque así era Esaú, era velludo. Pero le dice otro detalle más interesante, acércate, quiero olerte. Y cuando le huele la ropa, hay una bendición por ahí que dice, Esaú, bendecido como el rocío del campo. Vea hasta dónde Esaú tenía esa particularidad de que cuando regresaban en la noche, venían olorosos a campo. Y ese era el mismo olor que tenía Isaac. Los dos olían igual. Todo esto nos va a llevar a esta situación. Cuando ya crecen los dos hermanos, cuando ya crecen, viene Jacob y está cocinando un plato de lentejas. Aquí es en donde empezamos a ver y a disculpar a Esaú, porque él estaba acostumbrado a comer en el campo. Él estaba acostumbrado a cocinar, de manera que cuando siente el olor de lo que Jacob está cocinando, no fue fácil, no fue difícil para él decirle, mira, te cambio mi primogenitura por la comida. Porque los intereses primarios de Esaú, su papá lo había enseñado, era a comer en el campo. Difícilmente quizá comían en la casa, en la tienda. Todo lo hacía Esaú en el campo. De manera que cuando encuentra a su hermano, para él no fue difícil ni extraño decirle, me das de tu potaje, y el otro le dice, dame tu primogenitura. Bueno, pero ese es otro tema. De manera que cuando crecen los dos, dice que Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Bueno, espero estar hilvanando bien el mensaje, porque quiero llegar a esto. Los muchachos crecen, llegan el momento de independizarse cada uno por su camino. Llega el episodio de la primogenitura, de la bendición, y ambos toman su camino. Y aquí viene el problema. Jacob fue un hombre enseñado a estudiar la Biblia. Hablando en términos actuales, Jacob creció estudiando con su mamá todo lo que se refería al reino de Dios, pero nunca fue enseñado a trabajar. Ahí está el problema. Tenga mucho cuidado con educar a sus hijos de tal manera que solamente sea Biblia, Biblia, Biblia y Biblia. No estoy hablando que sea malo, el equilibrio que hay que mantener. Porque Rebeca educó a Jacob en el reino de Dios, en el reino de la palabra, conocía la Torá a la perfección, de tal manera que cuando creció no estaba preparado para trabajar. Cuando llega el episodio de la ruptura familiar, en que Jacob tiene que salir huyendo, ahora entiende usted o va a entender por qué a Jacob le fue tan mal con el jefe. ¿Por qué lo oprimió? ¿Por qué prácticamente lo exprimió tanto? Lo engañó porque era necesario que Jacob aprendiera la otra parte de la vida, que es lo que los padres actualmente, espero que no, están haciendo. Estudie, 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 y cuando se gradúe entonces sirve al Señor. O sea, están saliendo checas, están saliendo súper inteligentes, capaces de resolver teoremas y esto y lo otro, especialistas en computación, en destrabar un celular, pero no saben barrer ni trapear la casa. Se están desequilibrando.
que estudien y que sean lumbreras para el estudio, pero inútiles para enfrentar la vida física que les va a tocar en el mundo, porque el mundo es cruel. Lo vemos con Labán. Cuando recibe a su sobrino, indudablemente se da cuenta que su sobrino para trabajar no sirve para nada. Por eso fue fácil para él engañarlo, retenerle su sueldo, cobrarle las ovejas que se morían, toda la cuestión, porque era un inútil físicamente hablando para el trabajo. Ahora vamos al otro lado. El papá cometió el terrible error de enseñarle a Esaú que trabaje, que se haga hombre, que sea agricultor, que la tierra produce, que trabaja duro, mi hijo, para hacer tu fortuna, para hacer tus negocios. Indudablemente Esaú pudo haber llegado a ser un hombre muy próspero, con mucho ganado y todo, pero inútil para obedecer a Dios. De manera que en el verso que leímos, en el capítulo 26, verso 34, dice que se casó con mujeres hititas. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith y con Basemat, pero que estas dos mujeres le hicieron la vida imposible a los papás, porque no lo prepararon para discernir la vida espiritual. Leyendo esto me encontré con que en este país y en mi congregación se puede correr el peligro de que uno de sus hijos, que usted esté educando a sus hijos por un lado intelectualmente, que se preparen bien intelectualmente para ocupar posiciones de liderazgo en el mundo, que se preparen para enfrentar posiciones de alto perfil académicamente hablando, pero nulos en la palabra. Por el otro lado, es posible que estemos cometiendo el error de que sean muy buenos para estudiar la palabra, que reciten de memoria los salmos, los proverbios, el libro de Eclesiastés y toda la cuestión, pero totalmente inútiles para mantener una casa. Ahí es en donde estoy viendo el resultado de esto en la iglesia evangélica, en donde niñas están siendo enseñadas a estudiar tanto de tal manera que cuando se casen van a un rotundo fracaso, físicamente hablando. Bonitas para estudiar la palabra, o bonitas para mantener una licenciatura, excelentes para manejar un equipo de personal, para resolver conflictos laborales, buenas abogadas, buenas ingenieras, pero malísimas amas de casa. Y eso es lo que pasó aquí. Jacob fue el consentido de la mamá y le enseñó todo lo que era la Biblia, pero nunca lo enseñó a trabajar. Y tuvo que ser Labán, en 21 años, quien tratara con él y lo pusiera en la realidad. ¿Cuántas veces Jacob pudo haber sentido cólera, ira, enojo contra su mamá? Porque no lo preparó para la vida física, lo preparó solo para la vida espiritual. Por eso usted ve que para Jacob no fue extraño llegar con Labán y decirle: mira, ¿qué hago para que me des a tu hija? Bueno, pues trabaja 7 años por ella. Él conocía los misterios de la dote, él conocía los misterios de la palabra a la hora de conseguir esposa, conocía la sujeción, conocía la obediencia, conocía los principios de la autoridad. Él conocía todo eso, pero no conocía cómo agarrar un machete, una piocha, un asadón. Y eso tuvo que aprenderlo con Labán, a fuerza de ser humillado. ¿Querrá usted que humillen a su hija con un esposo que le diga que no sirve para nada, aunque tenga 2 o 3 títulos? ¿Querrá usted que le humillen a su hijo cuando resulta que es muy bueno para la Biblia, pero malísimo para trabajar? ¿Querrá usted que le humillen a uno de sus hijos o a una de sus hijas cuando el hombre con el que se case tenga que insultarla, tratarla mal porque no sabe ni siquiera lavar o usar una lavadora, porque se dedicó a estudiar y a estudiar? Ese es el mensaje que tenemos en este mensaje. Y creo que es una buena advertencia para la iglesia, para los padres de esta nueva generación, que tienen que preparar a sus hijos en la forma
estabilizadora de la palabra. Tienen que ocuparse de que sus hijos aprendan un oficio aparte del trabajo. Por eso es muy interesante ver que Jesús, el oficio de Jesús era salvar al hombre. El trabajo de Jesús era ser carpintero. Lo espiritual, que era salvar al hombre, a la humanidad en la cruz del Calvario, no anuló el trabajo físico en la carpintería de su padre. Y muchos padres evangélicos, y específicamente evangélicos, están cometiendo el error. Por eso es que hoy estamos viendo familias en donde sus hijos ya no vienen a la iglesia, excepto los domingos. Y no es una crítica, es una realidad. Por eso yo siempre digo, ¿será que su hijo que está viniendo entre semana porque usted lo trae, cuando se gradúe, cuando tenga su trabajo, irá a venir él por sus propios pies? Cuando usted ya no tenga que traerlo bajo su cobertura, irá a venir su hija después de graduarse, de tener su trabajo, de tener un puesto de eminencia en el mundo, irá a venir solita a la iglesia, porque el trabajo fue su prioridad. En el otro caso, porque los estudios fueron su prioridad. ¿Irá su hija a responder bien en el hogar que lo forme porque se va a casar algún día y usted va a tener la conciencia tranquila de que preparó a su hija para ser una buena ama de casa, aparte de ser una buena profesional? Ese fue el error de este matrimonio. Isaac se esmeró en hacer de su hijo un hombre de campo, de trabajo, que le costara arrancarle la tierra, el sustento, hacer multiplicar sus rebaños. Conocía perfectamente cómo pastorear ovejas, pero nunca leyó la palabra. Por el otro lado, Jacob era buenísimo y conocedor de la palabra, pero nulo para enfrentar los trabajos de la vida. ¿Qué piensa hacer? Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por advertirnos y enseñarnos de estas cosas tan importantes en la vida de todos nosotros. Bendigo a mi congregación, te doy gracias por la ofrenda. Gracias, Señor, porque los matrimonios de esta congregación están equilibrados, están preparando una generación no solamente de hombres y mujeres que te teman, que te honren, que te amen, pero también, Señor, que sean responsables para enfrentar los retos que la vida les va a preparar. Cuando lleguen a una oficina no van a ir a recitar salmos ni proverbios, van a ir a demostrar que tantos aprendieron a trabajar. De la misma manera, cuando vengan tentaciones, no va a ser con un dinero, con un cheque, como van a resolver sus problemas, sino doblando rodillas. Gracias por esta noche, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por la ofrenda.